Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a abrir la palabra de Dios. Recuerden, el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Vamos a leer el texto completo. Vamos a hacer una oración y después comenzamos la meditación de esta noche en este texto. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Venimos en tu nombre, en tu poder y confiando plenamente en la obra que tú haces, Señor, que tú has hecho y que harás en nuestras vidas. Señor, abre nuestros corazones, que se abran nuestros ojos y podamos ver la gloria del poderoso Salvador a nuestro favor, Señor. Que el día de hoy podamos mover de un estado de incredulidad a un estado de plena confianza en ti, Señor. Y todo esto por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El exorcista, la mano peluda, perdón. ¿De qué se trata esto? Yo sé que estás pensando y dices: mejor me hubiera quedado a ver una novela en casa. ¿O qué? Bueno, no te espantes. Y es un pasaje, otra vez, estamos frente a un pasaje, estos pasajes que nos cuenta el Evangelio de Marcos, ¿no? Que son un poco extraños. Y no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Desde el capítulo 1, cuando Jesús llega a la sinagoga en Capernaum, hay este primer encuentro con un demonio que le reconoce y que le dice: has venido para destruirnos, yo sé que tú eres el Santo de Dios. Después, por ahí en el capítulo 5, si no me equivoco, está este encuentro 5 con el endemoniado gadareno, ¿no? Y también ahí hay otro encuentro. Y ahora nos encontramos con este tercer gran encuentro que hay ahí, con este exorcismo o esta muestra de poder de Jesús al liberar a una persona de la posesión demoníaca, ¿no? ¿Por qué Marcos nos cuenta como ningún otro de los evangelios con tanto detalle? Incluso tanto en Mateo como en Lucas encontramos este pasaje que acabamos de leer, lo encontramos también ahí, pero Marcos tiene muchos detalles,
Nos da muchos más detalles que los demás. Y por supuesto, hay una intención en la narración de Marcos de resaltar este conflicto que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y Marcos quiere que entendamos claramente que hay la realidad del mundo caído en el que vivimos, pero la realidad del reino y del poder de Dios. Y lo que quiero exponer y lo que quiero que meditemos es en tres movimientos, tres cosas que yo veo aquí, que nos van a ayudar a entender por qué este texto está aquí, por qué está en la Biblia y qué significa para nosotros. Primero, los versículos 14 al 20. Es este movimiento de la transfiguración, que fue lo que estudiamos hace 2 semanas, a la desfiguración. Y ahorita voy a explicar qué quiero decir con eso. Vemos este movimiento, bajan del monte donde Jesús se transfigura y llegan a un mundo desfigurado. La realidad de este mundo caído y desfigurado, de la transfiguración a la desfiguración. Después, versículos 21 al 27, de la incredulidad a la fe. Vamos a ver ahí un suceso, estamos leyendo aquí cómo este hombre duda, quiere creer, pero es animado por Jesús para creer y confiar plenamente en Él. Así que ahí tenemos otro movimiento de la incredulidad a la confianza en Jesús. Y al final, como un epílogo o como un pilón, versículos 28 al 29, miramos un movimiento que es de la fe a la dependencia plena en Jesús. Ahí están estas tres cosas que tú y yo necesitamos entender y comprender el día de hoy. Ahora, no perdamos de vista algo, porque no estamos estudiando pasajes aislados. Recuerda que estudiamos la Biblia expositivamente y la estudiamos libro por libro, capítulo a capítulo, verso a verso. Y la idea es que podamos entender el contexto, y esta historia está insertada en un momento de la narración del Evangelio de Marcos, que es justamente la mitad de la narración. Acuérdate, los primeros 8 capítulos responden a la pregunta de ¿quién es Jesús? Y la segunda parte, que va a partir del capítulo 8, verso 31 hasta el final, es ¿qué hace Jesús? Podríamos decirlo de esta manera: ¿quién es Jesús y quién hace Jesús? En otro sentido, yo he insistido mucho en esto. Se trata de descubrir a Jesús y luego seguir a Jesús. La primera parte, los primeros 8 capítulos hasta el versículo 30, nos dan pistas de quién es Jesús. Descubramos a Jesús. Pero una vez que llegamos a este momento, este clímax en el que Pedro, en nombre de todos los discípulos, responde a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy? A partir de ahí, cuando él dice: tú eres el Cristo, han descubierto a Jesús. Ahora, ¿qué sigue? Seguir a Jesús. Ahora, lo que Jesús dice inmediatamente después de esa confesión les dice que el Hijo del Hombre, Jesús, ha de morir, ha de padecer mucho, pero también ha de resucitar. Y eso es algo que los discípulos todavía no alcanzan a comprender. Pero enseguida de esta confesión sucede este encuentro. 6 días después de esa confesión, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte, van a una montaña y ahí se transfigura y pueden ver la gloria de Dios, pueden ver la divinidad de Jesús. Están en un encuentro especial donde aparece Moisés y Elías. Y queda claro una vez más quién es Jesús. Después de ese glorioso encuentro en la montaña es cuando descienden, y es que comienza esta historia que acabamos de leer. Cuando Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, de la transfiguración a la desfiguración, porque después de este glorioso encuentro donde solamente 3 de los discípulos pudieron tener este encuentro, que fue maravilloso, Pedro ya se quería quedar a vivir ahí, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, ¿para qué nos vamos? Aquí está la gloria, aquí está lo maravilloso. Pero van a regresar si se van a encontrar con un mundo desfigurado, destruido, con un mundo caído. Ahora, permíteme detenerme tantito y explicarte algo.
en el gran panorama del Evangelio de Marcos encontramos tres grandes eventos. Toda su historia está montada en estos tres grandes eventos. En Marcos 1, el bautismo de Jesús, donde se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. Luego viene este momento a la mitad de la narración, la transfiguración, donde se alcanza a oír otra voz que dice: este es mi Hijo amado. Y al final de la narración de Marcos vamos a encontrar el gran evento, la crucifixión. A partir de este momento Jesús va a ir camino a Jerusalén para morir en la cruz y resucitar. Y entonces ahí está este movimiento de descubrir, a seguir a Jesús. Y la única forma, la clave, porque la clave de este pasaje no es el exorcismo, sino se trata de algo que tú y yo decimos todo el tiempo. Y se trata de creer en Jesús, de la fe en Jesús, de confiar y descansar en Él completamente. Pero hay una realidad, hay un mundo caído. Y Jesús, pero sobre todo sus discípulos, sus tres discípulos vienen de la gloria a la realidad de este mundo caído y se enfrentan ahora a esta posesión demoníaca de este hombre, de este hijo, que los restantes 9 discípulos no pudieron expulsar. Qué injusto, ¿no? O sea, 3 están en la gloria y los otros 9 lidiando con un enchamucado, ¿no? O sea, yo he estado leyendo y yo digo, ¿de veras? Pero déjame decirte algo, este pasaje se trata de la fe, pero se trata de quién. Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Jesús y ahora aparentemente estos discípulos están viendo un enchamucado. Pero en realidad lo que van a ver es también la gloria de Jesús resplandeciendo, el poder de Jesús resplandeciendo en este mundo desfigurado. Así que en realidad se trata de lo mismo. Jesús transfigurando, mostrando su gloria a todo el mundo al alcance del necesitado, del atado y el esclavizado por Satanás. Y Marcos quiere mostrar el conflicto en la tierra por el pecado, el mundo caído, pero ha venido el poderoso Salvador para rescatarnos de cualquier atadura y hacernos libres para Él. Ahora es necesario, y no es el propósito del texto, pero sí me voy a tomar unos minutos, porque es necesario aclarar ahora sí que es realmente la última vez que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos estas historias de exorcismo. Quiero que quede claro qué significa esto para nosotros. ¿Qué son los demonios? ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? ¿Y qué dice la Biblia sobre la posesión demoníaca? No es el tema es la fe. Y me voy a referir solamente brevemente a esto para que no tengas duda y puedas dormir esta noche. Los demonios son ángeles creados por Dios que se rebelaron y pecaron. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero entre Génesis 1:31, que dice que Dios vio la creación y todo era bueno, y Génesis 3:1, pero la serpiente fue a tentar al hombre, en ese periodo, en ese lapso, hubo esta rebelión. Encontramos en 2 de Pedro 2:4, 2 de Pedro 2:4. Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están condenados al infierno y están reservados para el juicio final. Sin embargo, en la Biblia entendemos que hay un jefe de estos demonios que es Satanás, el adversario, el acusador. Y ojo, tenemos que entender esto. No es el enemigo de Dios, no es una fuerza opuesta a Dios, no es igual a Dios. Necesitamos entender claramente que la Biblia nos enseña esto. Cuando también el apóstol Pedro en su primera carta, 1 Pedro 5:8, dice, vuestro adversario, Pedro dice a los que les está escribiendo, vuestro adversario el diablo. Resulta que entonces Satanás con sus chamuquillos es nuestro adversario, no es el adversario de Dios. Y en los misterios y planes de Dios, Dios permite que Satanás juegue un papel en esta tierra. Lo vemos claramente en el libro de Job, capítulo 1 y 2. Podemos ver claramente que Dios en su misterio y en su soberanía permite esto, pero están condenados y confinados a un juicio final. El enemigo
el diablo no es el enemigo de Dios, no es una contraparte de Dios, es nuestro adversario. Ahora, es un engañador, es lo que nos dice la Biblia, que ha venido a robar, a matar, a mentir, a engañar, a destruir. Y lo que quiere hacer es destruir la obra máxima de la creación. ¿Y sabes cuál es la obra máxima de la creación de Dios? Tú y yo, el ser humano. Así que por eso busca destruir. Y este pasaje nos muestra cómo está pretendiendo destruir la vida de una persona. Ahora, hay dos posturas respecto a esto, y las dos son erróneas. Una es negar la realidad del mundo espiritual de maldad, negarlo, ignorarlo por completo. Pero la otra postura también errónea es la de afirmarlo hasta mirar en todos lados un demonio. Y esto no es así. Podemos encontrar en la Biblia claramente cómo funciona esto. Acompáñame a Efesios 2, versículos 1 en adelante. Pablo dice, Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Número 1, hay una influencia. Vivimos en un mundo que está influenciado por el mal. Hay una influencia externa, ojo. Número 1, influye de muchas maneras. No voy a entrar a más detalles, pero quiero que veas cómo está acotado, limitado su actuar. Entonces, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una influencia y también hay una dominancia. Opera en quienes, no en los hijos de Dios, sino en quienes, en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, no podemos negar que hay una influencia a través de muchas cosas que va a querer dominar. Pero ojo, también hay una batalla interna dentro de nosotros, porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y al mismo tiempo dentro de nosotros hay una batalla entre los deseos de la carne, entre la naturaleza, la inclinación al pecado y el Espíritu Santo, los deseos del Espíritu que habitan en nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios es la diferencia. Y es justo lo que nos muestra este pasaje que estamos estudiando en Marcos. ¿Cuál es la diferencia? Jesús, un poderoso Salvador. Así que no tenemos nada que temer al respecto. No podemos negar, pero tampoco podemos afirmar. Y cuando digo afirmar es exagerar y acreditarle a todo lo malo, a toda enfermedad, a toda dolencia, a toda cosa rara, la actividad demoníaca. Hay una influencia, hay una intención de operar, hay una batalla en nosotros. Ciertamente podemos ser tentados, pero Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Así que no podemos negar que hay una influencia y hay una intención, pero no puede operar sobre los hijos de Dios. No podemos negar su influencia, no vamos a exagerar su influencia, no nos vamos a dejar dominar.
Y ciertamente nos va a querer tentar y nosotros, la Biblia nos enseña que debemos resistir. Pero una vez más, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 nos recuerda que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Seremos tentados y vendrá tentaciones. La Biblia nos enseña claramente que no luchamos con fórmulas ni con rituales, sino que la Biblia nos insta a resistir. Y debemos recordar que en nosotros habita Cristo y en nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, número 1, triunfó. Número 2, estamos en Cristo y en su reino. Número 3, no ignoramos la batalla espiritual, pero nos enfocamos en Cristo y en su palabra. Nos da libertad y nos da la capacidad de resistir. Ahora, esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Hay un mundo caído, hay un mundo influido por el mal, hay una operación que quiere dominar, pero hay un Cristo que quiere salvar. Y es justo lo que este texto nos quiere recordar y nos quiere decir, porque Dios no quiere que se quede solamente en un mundo desfigurado, sino que así como Cristo resplandeció delante de estos 3 discípulos para revelarse una vez más, confirmar su divinidad, Jesús mismo se está revelando en todo su poder en medio de este mundo caído. Regresemos a la historia, porque la historia nos lleva a un caminar de la incredulidad a la fe. La realidad es que los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Y no perdamos de vista que Jesús les había dado autoridad antes. En el capítulo 6, verso 7, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué no pudieron? Al final vamos a ver por qué no pudieron. Pero el punto del asunto es que cuando Jesús viene del monte, ve una gran multitud que están ahí disputando. Los escribas están, no pudieron, le están diciendo a los discípulos, ¿no? Y Jesús llega y dice, oye, versículo 16, ¿qué peleas con él? ¿Qué pelean? ¿Qué está pasando aquí? Y es cuando, versículo 17, uno de la multitud, que es el papá de este muchacho, le explica, oye, traje a mi hijo, tiene esto. Empieza a describir, viene esta descripción del estado del pequeño. Y de su hijo, quiero decir, y cuando oye esta descripción Jesús, versículo 19, Jesús responde, y no sé si a ti cuando leíste te pareció como áspera o ruda su respuesta de Jesús, ¿no? Dice el problema. Y Jesús no dice que el problema sea el demonio, sino el problema es la incredulidad o generación incrédula. Ese es el problema, no creer, no confiar. Es un problema de la generación. El problema de este mundo no es la maldad o la influencia o la intención de dominar de Satanás, sino es la incredulidad. Jesús no solo puede vencer al mal representado en estos demonios, sino que Jesús puede vencer la incredulidad. Ahora, Jesús está citando varios versos del Antiguo Testamento. Nos recuerda un pasaje en Números 14, versículo 11, justo cuando el pueblo de Israel está preparado para ir y cruzar a la tierra de Canaán, mandan a los espías a hacer un avistamiento, regresan, mandan 12, regresan a dar el informe, 10 de ellos tienen miedo porque ven gigantes, y entonces Jehová, Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán? Números 14, 11. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Así que Jesús está citando esto. Oh generación incrédula, este es el verdadero problema de nuestro tiempo, la incredulidad. Pero hay una diferencia.
Y la diferencia es Jesús, cuando después de reconocer este problema, poner las cosas donde importan, la falta de fe, Jesús dice algo maravilloso que tiene igualmente vigencia para ti y para mí. ¿Qué dice Jesús? Tráiganmelo. Tráiganmelo. Esa es la diferencia. Cuando Jesús nos llama y nos dice, ven, no importa qué te está pasando, no importa qué tengas, no importa qué estás viviendo, ven. Esta es la diferencia. Ante la maldad, ante la influencia, ante la tentación, ante el pecado, ante la incredulidad, lo que tú y yo necesitamos es ir a Jesús. Y lo que Jesús quiere es que le veamos y veamos su gloria. Quizás no como la que se manifestó en el monte de la transfiguración, pero igualmente Jesús está ahí para mostrar su gloria y su poder. Así que no solo Jesús está reservando una experiencia para Pedro, Jacobo y Juan, sino también les va a mostrar su gloria a los restantes 9 discípulos y les va a mostrar su gloria a este Padre, a este Hijo y a esta multitud. Ahora, Jesús no solo es un poderoso Salvador, sino es un compasivo Salvador. Porque cuando le traen a Jesús, vemos que este Espíritu se manifiesta, vio a Jesús y comienza a llamar la atención, comienza a manifestarse. Y lo que me encanta es que Jesús lo ignora completamente. Versículo 21, Jesús preguntó al Padre con tal compasión. Jesús no solo es un poderoso Salvador, sino es un compasivo Salvador, y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿No es eso compasión? ¿No es eso un acto de amor? ¿No es un acto de empatía decirle, entiendo lo que estás pasando, entiendo todo lo que has pasado, siento lo que tú sientes? Este hombre le dice, desde niño. Y le cuenta, es que le quiere quitar la vida. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y mira nada más lo que este hombre dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ahora yo te pregunto, ¿este hombre es incrédulo? No, ¿verdad? En realidad tiene fe porque ha ido a Jesús, pero tiene duda, pero se siente débil, siente que no alcanza, tiene un deseo y quiere creer, quiere creer que cree, pero se siente débil, pero está en el lugar correcto. Jesús, ayúdame, le dice. Ahora la respuesta de Jesús es hermosa porque Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, una traducción más clara sería así, como en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo que si puedo? Pues claro que puedo, todo es posible si uno cree. Eso es lo que en realidad está diciendo. Si puedes creer. Claro, el que cree todo le es posible. Y no es un cheque en blanco esto. No es esta la oportunidad para, pues yo deseo un auto. No es así. Porque, ojo, Jesús está animando, instando a creer, está reforzando la fe de este hombre. Sí puedo. Pues claro que puedo. Al que cree, Jesús es el que cree y por eso le es todo posible. Pero también le está diciendo, no es en tu fe, es en mi fe. Móntate en mi fe. Cree en mí porque yo creo y me es posible. Porque es la voluntad de mi Padre. No es un cheque en blanco para que Dios nos conceda todo. Porque no se trata de nosotros. No se trata de que tenga más o menos fe. Se trata de que ponga su fe en el que sí puede y en el que sí cree y en el que todo lo puede hacer. En Jesús, nuestro poderoso y compasivo Salvador. Dice un comentarista, y déjame leerlo, no estamos llamados a poner a prueba a Dios con nuestras oraciones de fe. Oraciones irresponsables, porque bien puede ser nuestro deseo humano, pero no su voluntad. Somos libres de pedir lo que querramos,
pero solo si es lo que Dios quiere. Esto es una advertencia contra tomar una declaración de las Escrituras aislada de otras y basar en ella una oración presuntuosa. Jesús no le está inyectando fe. Jesús le está tomando su débil, pequeñita fe, insegura fe, déjame decirlo así, se oye raro, pero déjame decirlo así. Le está diciendo, hey, si puedo, pues claro que puedo, soy el poderoso Salvador y amoroso Salvador. Yo puedo, yo quiero, yo puedo. Y resulta que entonces el milagro aquí no es la liberación de este muchacho, sino cómo Jesús lleva al papá de una fe pequeña, de una fe que es solo un deseo, a la realidad de la fe depositada en Jesús. Porque Jesús le dije inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, entonces reprendió al espíritu inmundo y lo mandó muy lejos. Y entonces pudieron ver a Jesús en toda su gloria y en toda su misericordia. Pudieron ver a Jesús que Él todo lo puede, que Él es la razón, que Él es el foco, que Él es el centro, que Él es la base, que Él es la razón de nuestra fe. Que nuestra fe no está solo en sus promesas o en mi convicción, está en Él y debe estar en Él, en Jesús y solo Jesús, un poderoso Salvador, un amoroso y compasivo Salvador. ¿Qué es más glorioso? ¿Qué es más glorioso? Haber tenido esa experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, o tener esta experiencia ahora que tienen estos hombres, donde pueden ser movidos de una convicción, un deseo o una pequeña fe centrada en ellos mismos, a estar centrada en Jesús, el poderoso y compasivo Salvador. Este espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. No queda claro si realmente murió o no, no es claro. Pero no importa, porque Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó y quedó completamente libre. Nuestro principal problema no son las manifestaciones de maldad, sino la incredulidad. Ese es el problema. Y para las dos cosas Jesús es la solución. Esa es la solución. De la transfiguración a la desfiguración. La realidad de un mundo convulsionado. Este muchacho nos refleja el estado de este mundo convulsionado. Un mundo bajo la influencia de la maldad que quiere destruir. Pero nos enfrentamos a la realidad, a la gloriosa realidad de que el Salvador, el Rey y el reino de Dios está aquí, ha llegado. Y que si creemos en Él y estamos en Él, venimos atrás, somos trasladados de este reino al reino del Dios. Como dice Pablo en Colosenses 1 que leímos hace un momento, al reino de su amado Hijo. Y esa realidad, esa gloriosa realidad es en la que tú y yo podemos vivir solo si depositamos toda nuestra confianza en Él. Versículos 28 y 29, el epílogo. Y la respuesta está, la pregunta que hicimos, aquí está la respuesta de la pregunta. La pregunta es, ¿por qué, Señor, por qué no pudimos echarle fuera? Pues porque les faltó fe, porque les faltó confianza, porque no permanecieron en Jesús. Jesús les había dado autoridad, los envió, pero ellos no permanecieron confiando en Jesús.
sino pensaron que como mágicamente Jesús les había dado esa autoridad estaba en ellos y entonces ellos podían hacer lo que querían. La fuente del poder no está en nosotros, no estaba en ellos, sino en Jesús. Y lo que ellos tenían que hacer es permanecer, depositar, confiar, seguir conectados a esa fuente de poder. Los discípulos, los que hemos creído en Jesús, somos como unas baterías. No tenemos en nosotros mismos poder. El poder está en permanecer enchufados a la verdadera fuente de poder y de energía. ¿Y quién es esa verdadera fuente de poder y energía? Jesús. La oración es fe puesta en Dios. La oración es fe puesta en Dios. Por eso Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ahora Jesús nos mueve de la fe a una confianza y una dependencia en Jesús. Marcos está invitándonos, ya nos presentó a Jesús, a descubrir a Jesús y ahora quiere que sigamos a Jesús. Y el reto que Jesús pone delante de nosotros es fuerte porque dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso puede parecer para nosotros demasiado desafiante. Demasiado desafiante. Pero Jesús les enseña a los discípulos y nos enseña a ti y a mí que la clave de eso está en ¿qué? En creer. En una fe que se convierte en depositar nuestra vida en Él, confiar en Él. Y entonces la oración no es una herramienta, no es un arma, es dependencia, fe puesta en Dios, es permanecer en Él. Y la autoridad que Jesús nos da no es magia, es una actitud permanente de búsqueda y dependencia de Dios. Así que Jesús nos permite no solo creer, sino depender de Él y permanecer confiando en Él. Esa es la clave de seguir a Jesús, la fe. Hay un mundo desfigurado, sí. Hay un mundo que se distingue por la incredulidad. Hay discípulos que sentimos que nuestra fe es muy pequeña y muy débil. Pero no obstante ello, tenemos un poderoso y compasivo Salvador que nos dice el día de hoy, nos recuerda el día de hoy como a este hombre, como a esta historia, tráeme tu problema. Tráeme a tu hijo o tráeme a tu hija, tráeme a tu jefe del trabajo, tráeme tu problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tráemelo. Que si puedo, claro que puedo, dice Jesús. Al que cree todo le es posible. Y el día de hoy tú y yo le podemos decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús en tu día, en tu realidad? ¿Cómo lo ves? Jesús no es solo un sanador o un exorcista o un gran maestro. Podemos ver a Jesús transfigurado, glorificado en todo su poder y su gloria como Dios, tanto en la montaña como en el valle de sombra de muerte. Y lo que tú y yo tenemos que es creer. Y termino citando otra vez a Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Pedro, ese Pedrito que fue al monte de la transfiguración, ese Pedro que está aquí, le escribe una segunda carta y dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mira lo que dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y en este pasaje que acabamos de leer en Marcos podemos ver la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, porque Pedro en 2 Pedro 1:1 reconoce que Jesús es Dios, nuestro Dios y Salvador.
Y la justicia, el actuar de Jesús, un poderoso y compasivo Salvador, que dice tráiganmelo, que pregunta cuánto tiempo, que se une al sufrimiento y que insta a su fe. Claro que puedo, claro que puedes. Y toma de la mano y salva y libera y endereza y levanta a este pequeño. Si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús, entonces no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, no por nuestras convicciones, no por nuestro conocimiento, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hemos que alcanzado una fe. Mejor que la de los discípulos, no. Ojo, porque dice una fe tan preciosa como la de ellos. Eso es la gloria del poderoso y compasivo Salvador que nos pone hoy, siglo XXI, 20 siglos después, a nuestro alcance, la misma fe que instó en este hombre y en cada uno de sus discípulos. Necesitamos fe para descubrir y seguir a Jesús. Necesitamos fe para enfrentar las complejidades de este mundo caído. Y necesitamos fe para orar, para permanecer unidos a Él. ¿Cuál es tu problema el día de hoy? ¿Qué está convulsionándose en nuestras vidas? ¿Por qué no se lo presentamos delante de Él y dejamos que se manifieste el poderoso y compasivo Salvador? No solo en este lugar, no solo en este momento, sino en medio de nuestras circunstancias y de nuestra vida. Señor hermoso, Señor compasivo, Señor poderoso, Señor Jesús. No venimos sino solo y nada más a presentarte nuestro problema, nuestra convulsión, nuestra tormenta, nuestra necesidad, nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestro no entender, nuestro no saber, nuestra división, nuestro dolor, nuestra inquietud, nuestra ansiedad, todo está ahí. Porque tú sí puedes y porque tú sí quieres. Y Señor, nosotros no queremos ir a otro lugar, solo queremos ir a ti, porque solo tú puedes, Señor. Creemos en ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Y así, Señor, presentamos y vaciamos delante de ti todo lo que hay. La depositamos delante de ti. Descansamos en ti. Y el día de hoy, Señor, sabemos que podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Cada día, cada mañana, cada instante, sabiendo que tú estás ahí. Señor Jesús, poderoso y compasivo Salvador. Una vez más, Señor, una vez más, toma control de lo que no podemos controlar. Toma control de lo que incluso a lo mejor nosotros mismos, con nuestras malas decisiones, hemos complicado. Y simplemente nos presentamos delante de ti, poderoso y compasivo Salvador. Haz tu obra, con tu misericordia y tu poder en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús.